Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas de Palabra de Vida. Es un privilegio y un gozo para mí estar con ustedes a través de estos medios. Es un gozo y un privilegio para mí compartir la palabra de Dios con ustedes. Reciban un cordial saludo de su servidor y de mi familia. Les amamos y todas las semanas oramos por ustedes, mis amados hermanos. Que Dios los sostenga con su gracia y su poder. Quiero contarles acerca de un misionero llamado William Carey. William Carey nació en Inglaterra en 1761. Él es conocido hoy en día en el mundo evangélico como el padre de las misiones modernas. Él trabajó como misionero en India durante 41 años. En los años 1700 y 1800 era muy difícil llegar a India, no digamos predicar el evangelio ahí. Él aprendió varios idiomas del país y junto con un equipo de misioneros tradujo la Biblia a los idiomas principales más conocidos, más usados en la India en aquel tiempo: el bengalí, el oriya, el maratí, el hindi, el asamés y el sánscrito. Este hombre era un políglota, sabía muchos idiomas. También, junto con su equipo, él dirigió la traducción de partes de la Biblia a 209 otras lenguas y dialectos del país. Él buscó también no solo traducir la Biblia, sino que la sociedad cambiara por el impacto del evangelio en ella. Dos actividades comunes de aquel tiempo eran el asesinato de infantes, matar a niños pequeños y también matar a las viudas que perdían a sus esposos. Las quemaban vivas junto con el cadáver de sus esposos. Y él, al predicar el evangelio, él decía, estas prácticas deben de cambiar, y avanzó mucho en erradicar estas prácticas perversas. No solo eso, este hombre también fundó una universidad que se dice al día de hoy tiene más de 2.500 estudiantes. Al final de su ministerio se contaron más de 700 convertidos al evangelio por el ministerio directo de William Carey. Y eso puede sonar poco, considerando que la población de India tenía en aquel tiempo muchísimas personas. Pero 700 convertidos no es un número pequeño en un país como India en los años 1700 y 1800. Después de que murió, comenzó lo que hoy se conoce como el movimiento misionero moderno. William Carey influenció a miles de misioneros para que salieran a las misiones y a predicar el nombre de Cristo. Entre ellos, Adoniram Hudson Taylor, David Livingstone y muchos más. Hudson y estos otros misioneros que mencioné viajaron a varios países para predicar el evangelio, siendo influenciados por William Carey. Muchos conocen a William Carey, pero pocos conocen a su hermana. En los libros de historia no se menciona ni el nombre de su hermana. Ella era conocida como la hermana de William. Ella estaba en Inglaterra, ella no pudo ir a India como misionera. Ella estaba en Inglaterra y tenía problemas físicos severos. Eran tan graves sus problemas físicos que ella estaba postrada en cama, totalmente paralizada. Ahí estaba, tirada en una cama, mientras su hermano estaba alcanzando al mundo para Cristo. Pero es interesante, mis amados hermanos, saber estos detalles de la historia, porque nos animan a nosotros. Mientras William Carey estaba en el campo misionero predicando el evangelio, traduciendo la Biblia, alcanzando y con el evangelio buscando transformar una sociedad entera, una nación entera, su hermana oraba por él. Mientras William Carey estaba trabajando, desde que salía el sol hasta que se ponía, para llevar el evangelio a esta nación, la hermana de William Carey estaba orando, hora tras hora en esa cama, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año.
Ella, a través de las cartas de William Carey, se enteraba de los problemas y las necesidades que había en el campo misionero, y ella desde la cama clamaba a Dios por su hermano. Un escritor llamado Warren Mears hace la siguiente pregunta. Presta atención. Él dice: ¿a qué cuenta acreditará Dios las victorias obtenidas a través de este hombre extraordinario llamado William Carey? ¿A qué cuenta acreditará Dios esas victorias? Por supuesto, todo para la gloria de Dios, pero estamos seguros, mis amados hermanos, que William Carey tendrá su recompensa. Sin embargo, debemos reconocer que su hermana, orando por él día y noche, jugó un papel vital en el ministerio de su hermano. Dice este escritor que cité, lo vuelvo a citar, él explica: sin su ministerio de intercesión, sin el ministerio de intercesión, de oración de la hermana de William Carey, sin ese ministerio de oración a favor de su hermano, la obra no habría seguido adelante. Cuento esta historia, mis amados hermanos y hermanas, para darles un ejemplo de cómo funciona la oración. No todos podemos ser misioneros, no todos seremos misioneros, no todos dejaremos nuestras casas, nuestras naciones, nuestros países, nuestros trabajos para ir al fin del mundo a compartir el evangelio. No todos. Porque el llamado de misiones es un llamado especial de Dios. El llamado a ser misionero es un llamado especial de Dios. Se requiere un entrenamiento específico para ir a las misiones. Se requiere cierto tipo de características para ir a las misiones. Sí, es cierto, no todos podemos ser misioneros, pero todos podemos orar. No todos pueden ser pastores, porque para ser pastor necesitas un entrenamiento adecuado, una evaluación adecuada, cierto tipo de características que Dios las dio en su palabra. No todos pueden ser pastores, pero todos podemos orar. No todos pueden dar grandes cantidades de dinero para la obra de Cristo y el avance del evangelio en el mundo, porque no todos tienen grandes cantidades de dinero. Pocas personas sí, pero no todos. Pero sí, todos podemos orar, mis amados hermanos y hermanas. Sin importar los números de nuestra cuenta de banco, todos podemos orar. No todos pueden dirigir la música en la iglesia, tocar un instrumento, cantar, porque se requieren características específicas y un entrenamiento específico para eso. Dones y capacidades que Dios da a algunos y no da a otros. Pero todos podemos orar. Quizá tú no estás en posiciones de liderazgo en la iglesia. Quizá tú no estás tomando decisiones importantísimas en la iglesia, pero sí puedes orar. Quizá tú eres joven y tú miras a tus padres y tus palabras no llegan a su corazón y ellos no reconocen su pecado y su error, lo mal que están viviendo. Quizá tú no puedes cambiar a tus padres, pero tú puedes orar. Quizá tú digas: yo estoy muy chico, muy joven, muy pequeño en edad. ¿Qué puedo hacer yo? Tú puedes orar. Quizá tú eres ya avanzado en edad. Tu salud ya no te permite hacer lo que antes hacías. Tu debilidad física ha llegado. Ya no puedes servir como quisieras servir o como servías antes en la iglesia. Ya no puedes trabajar para la obra de Cristo con tus manos, con tus pies, con tu mente clara, porque quizás tu edad te tiene en una situación de salud muy complicada. Pero puedes orar, puedes orar. Amados hermanos, este es mi punto. Para orar no necesitas tener grandes cantidades de dinero o tener cierta edad, estar casado o soltero. No necesitas tener buena salud para orar. No necesitas vivir en una situación cómoda o favorable. Para
Orar no necesitas tener un entrenamiento en el seminario bíblico, no necesitas tampoco tener todo el conocimiento teológico del mundo. Para orar, lo único que necesitas es presentarte ante el trono de la gracia de Dios, presentarte ante tu Padre y clamar a Él, clamar a Él. Él escucha a todos sus hijos e hijas. Él se goza cuando nosotros vamos a su presencia, mis amados hermanos. Aunque no puedas hacer nada más en esta vida, puedes orar. Ese es tu gran privilegio y tu gran necesidad. Estamos en una serie de predicaciones sobre la oración que Jesucristo enseñó a sus discípulos. ¿Cómo conocemos esa oración? La conocemos como la oración del Padre Nuestro o también la conocemos como la oración modelo. Dijimos el domingo pasado que a través de estas palabras en Mateo 6, Jesús nos enseña cómo orar. Podemos repetir esta oración reflexionando en cada palabra y frase, o podemos usarla como un modelo para expresar nuestra adoración y nuestras peticiones a Dios. El domingo pasado estudiamos la frase, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta frase nos enseñó que tenemos un Padre dispuesto en los cielos, que está atento a nuestras oraciones, está dispuesto a escucharnos. Él es un Dios cercano, no lejano. Él nos ama más de lo que nosotros nos imaginamos. Él conoce nuestras necesidades, pero quiere que nosotros las presentemos delante de Él. Él es nuestro Padre y llegamos con confianza. Pero esto no quiere decir que llegamos a Él como nuestro brother o nuestro amiguete o nuestro compadre o nuestro pana. No, de ninguna manera. Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Sí, Él es nuestro Padre, Él es cercano. Podemos llegar ante Él como un hijo llega con su papá a medianoche y lo despierta porque tiene confianza. No digo que Dios duerme, solo estoy poniendo un ejemplo. Tenemos confianza con Él y no es incómodo para Él atendernos. Él no está ocupado en las grandes cosas del mundo y del universo para prestar atención a nuestras pequeñísimas peticiones. No. Él es un padre que quiere escuchar a sus hijos. Sí, nos acercamos con confianza, pero con respeto, con reverencia. Él es el Dios del cielo. Él es el soberano sobre todo. Él está en su trono. Dios es nuestro Padre, mis amados hermanos y hermanas. Un puritano llamado Thomas Boston escribió: nuestros padres en la tierra pueden ser incapaces de ayudar, pero nuestro Padre en el cielo es todopoderoso y tiene poder para ayudar en todos los casos. Podemos no tener a nadie que nos ayude. Hasta nuestros padres nos pueden haber dado la espalda o los podemos haber ya perdido. Pero nuestro Padre que está en los cielos, Él quiere ayudarnos. Y dice: hijos, vengan. Hijas, vengan. Acérquense al trono de la gracia. Así que, hermano, hermana, acércate a tu Padre. Él es glorioso, grande, majestuoso, soberano, todopoderoso. Y lo maravilloso es que ese gran Dios es accesible a nosotros. Él está dispuesto a escucharnos. Amada iglesia, palabra de vida, oremos. Seamos un pueblo de oración, seamos una iglesia de oración, seamos creyentes de oración. Ahora, hoy tenemos delante nuestro la primera petición de esa oración. Cristo nos enseña a orar así. Lee conmigo Mateo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición de la oración del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Dividiré este sermón en 3 partes. La primera son 3 preguntas. La primera, ¿qué significa esta frase? ¿Qué significa santificado sea tu nombre? La segunda, ¿por qué es importante que esta sea la primera frase
de la oración que Jesús nos enseña. ¿Por qué es importante que esta sea la primera petición? En tercer lugar, ¿de qué manera aplica a nuestro día a día? Vamos con el primer punto entonces, mis amados hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera pregunta que queremos responder es, ¿qué significa esta frase? Jesús nos acaba de decir en los versículos anteriores, versículo 5 en adelante, cómo no orar. Cómo no orar. No ores para que los hombres te escuchen. Ora a tu Padre. Ten comunión con tu Padre. No ores para aparentar piedad. No, ora con tu Padre. Habla con tu Padre. Ten comunión con tu Padre que está en los cielos. Después de decirnos cómo no orar, entonces ahora nos dice cómo orar. Y esta es la primera petición que Cristo nos enseña. Santificado sea tu nombre. Jesús nos enseña que pidamos a Dios de esta manera. Esta debería ser una petición común, diaria en nuestra oración a Dios. Pero ¿qué significa santificado sea tu nombre? ¿Qué significa santificar el nombre de Dios? Primero tomemos la palabra santificado y después tomemos la palabra nombre. Santificado. Dios ya es santo. Nosotros no estamos pidiendo que Dios se haga santo o sea santo. Lo que estamos viendo nosotros en la Biblia, lo que vemos en las Escrituras, es que Él ya es santo. Y en Isaías dice, santo, santo, santo. En Apocalipsis también dice, santo, santo, santo. Los querubines cantan, los ángeles cantan en el cielo, en la presencia de Dios, alrededor del trono de Dios, que Él es 3 veces santo. Nuestro Dios es santo. Nosotros no estamos pidiendo, Dios, hazte santo. O Dios, conviértete en santo. No. ¿Qué estamos pidiendo entonces? Si Dios ya es santo, ¿qué pedimos cuando decimos santificado sea tu nombre? Bueno, la palabra santo quiere decir apartado. Ese es el sentido general de la palabra santo. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia habla ahí de los utensilios del tabernáculo o del templo, dice que esos utensilios eran utensilios santos. ¿Qué quiere decir eso? Apartados para el uso del templo. No se podían usar fuera del templo o fuera del tabernáculo. Tenían que usarse ahí, en la adoración a Dios. Los sacerdotes que presentaban los sacrificios tenían ropa y en la ropa decía santidad a Jehová. Este hombre estaba apartado para Dios, apartado con un servicio exclusivo a Dios. La palabra santo, en su sentido general, en su definición general, quiere decir apartado. También, la palabra santo transmite la idea de algo que es puro, sin pecado, sin mancha, algo que no tiene impurezas, algo que no tiene contaminaciones. Entonces, Dios es santo. ¿En qué sentido? Sí, en el sentido de que Él no tiene impurezas, en el sentido de que Él no tiene pecado, no hay maldad en Él. Pero también, escucha esto, Dios es santo en el sentido de que Él es apartado, de que Él no tiene punto de comparación. Él es único en su clase. No hay nadie como Él. Él es incomparable. Yo no creo que existan extraterrestres. Pero si hubieran extraterrestres y hablaran español, y si se te acerca uno de ellos y te dice, amigo, ¿cómo es el Dios en quien tú crees? Tú no puedes compararlo con nada en el universo. Tú no puedes decir, eso es fácil, mi Dios es como esto de aquí o como esta persona de allá. No, Él no tiene comparación. Él está en una categoría aparte. Él es único en su clase, existe por sí mismo. Él es el yo soy, Jehová de los ejércitos. El yo soy es el que es sin necesidad de nada más. Es el que es sin depender de nada más. Él es único en su clase. Todo lo demás en el universo depende de sí mismo y de Él.
de Dios, de Jehová, pero él no depende de nadie, él es apartado, único en su clase, único en su especie, no hay dos como él. Entonces, podemos decir que cuando pedimos, santificado sea tu nombre, estamos pidiendo a Dios que su nombre sea considerado como santo. Esto es clave aquí. Síganme, mis amados hermanos, por favor. Síganme, esto es importantísimo. Cuando nosotros pedimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estamos pidiendo que Él sea reverenciado como santo. Él es santo ya. Pero muchas personas no lo reconocen como santo. Nosotros, cuando oramos, santificado sea tu nombre, estamos pidiendo, mis amados hermanos, que Él sea puesto en lo alto, que a Él le sea dado el lugar que le pertenece, el lugar apropiado, que cada persona en el mundo, que cada iglesia en el mundo entero, que cada gobierno de cada nación en el mundo le dé a Dios, a nuestro Dios, el lugar de prominencia que Él merece tener. Dios no puede ser tratado sin respeto. Dios no puede ser visto sin reverencia. Nadie debería hablar mal de Dios. Nadie debería usar el nombre de Dios en vano, como dice uno de los 10 mandamientos. Nadie debería usar el nombre de Dios como una maldición a los demás. Nadie debería tratar a Dios como una criatura igual a los demás. Todos deberían honrar a Dios como Él lo merece. Todos deberían darle a Dios el lugar que a Dios le corresponde. ¿Cuál es el lugar que a Dios le corresponde? El trono del universo. Todos deberían reconocer ese hecho. Todos deberían someterse a Dios como Rey y como Señor. Todos deberían darle a Dios el mayor honor que se pueda ofrecer. Juan Calvino dice, santificar el nombre de Dios no significa otra cosa que dar al Señor la gloria debida a su nombre, para que los hombres no piensen ni hablen de Él, sino con la más profunda reverencia. Esto es lo que nosotros estamos pidiendo. Dios, que todos en mi hogar, empezando por mí, que todos en mi iglesia, empezando por mí, que todos en esta nación, empezando por mí, que todos en este mundo entero, empezando por mí, te den el lugar que a ti te corresponde. Tú eres santo, 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 que todos te reconozcan como tal, que nadie te falte el respeto, que nadie te insulte, que nadie te menosprecie, que nadie te desprecie. Esa es la palabra santificado. Ahora veamos la palabra nombre. Jesús nos enseña a orar, santificado sea tu nombre. Recordemos, amados hermanos y hermanas, que en las Escrituras, así como en el Israel antiguo y también un poco en el Israel moderno, el nombre de alguien es más que una manera de hacer referencia a él o a ella. El nombre en el antiguo Israel, en las Escrituras, representa toda la persona. El nombre es quien esa persona es. Por eso, en las páginas de las Escrituras, nosotros veremos a muchas madres y muchos padres poniendo nombres a sus hijos que tienen cierto significado, como Isaac, que significa risa. Y recordemos que cuando Dios prometió a Sara que iba a tener un hijo, a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo, ellos dos eran ancianos y Sara se rió. Entonces, hay una conexión ahí entre el nombre del muchacho y todo el contexto en el que él nació. Igual, Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. También a sus discípulos, Jesucristo les dio otros nombres para darles una identidad. Este es el punto. La petición santificado sea tu nombre, no se refiere solo al nombre de Dios, como no usemos el nombre de Dios en vano. Sí,
Esta petición, santificado sea tu nombre, incluye respetar el nombre de Dios y no usarlo en vano, no usarlo como una maldición, no usarlo de manera ligera. Que cada vez que nosotros usemos el nombre de Dios, estemos usándolo de manera significativa, no de manera irreverente. Pero esta petición va mucho más allá que solo tratar el nombre de Dios de manera reverente. El nombre de Dios, mis amados hermanos, se refiere a su persona, a su carácter, a quién es Él. Un comentarista, Craig Blomberg, lo explica de la siguiente manera. La palabra nombre se refiere a toda la persona, su carácter, su autoridad. Entonces, dice él, con esta petición estamos suplicando a Dios que todo lo que Dios representa debe ser tratado como santo, debe ser honrado como es debido por su total perfección y bondad. En otras palabras, mis amados hermanos y hermanas, con esta petición estamos orando para que Dios no sea despreciado, no sea menospreciado, no solo su nombre, sino todo Él, todo lo que es Él, su plan, su voluntad, sus designios, su providencia, su soberanía. Nosotros estamos orando que Dios, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, su palabra, todo lo que es, no sea tenido en menos, no sea irrespetado. Estamos orando para que todo el mundo reconozca a Dios por quien es Él, que nadie ignore a Dios. Así como en el cielo nadie ignora a Dios, estamos orando que en la tierra nadie ignore a Dios. Que nadie se burle de Él. Que nadie trate a Dios como algo secundario en su vida. Que nadie trate a Dios como algo secundario en su día a día. Que no pasen meses y meses, incluso años en la vida de la gente sin que las personas piensen en Dios y honren a Dios y alaben a Dios y den gloria a Dios. 400 años antes de Cristo hubo un profeta llamado Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. El último libro del Antiguo Testamento fue escrito por este hombre, Malaquías. Malaquías fue un profeta de Dios. Y a través de Malaquías, Dios dice a su pueblo, escucha Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Esto es lo que le pregunta Jehová a su pueblo Israel. Y si soy señor, sigue diciendo, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? Especialmente los sacerdotes, menospreciando el nombre de Dios, tratándolo en menos, ignorándolo, burlándose de él. Ellos estaban viviendo una vida sin considerar la gloria de Dios, sin darle el lugar a Dios que Él merece. A ellos no les importaba el plan de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios, la voluntad de Dios. Ellos no estaban honrando a Dios. Contrario a estos hombres, nos encontramos en el Salmo 113, versículos 1 al 4, a un hombre que estaba haciendo un llamado a todos los que le escucharan a honrar el nombre de Dios. Escucha lo que dice, Salmo 113, 1 al 4. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Qué está haciendo este hombre? Contrario a los sacerdotes y al pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías, este hombre está diciendo, el nombre de Jehová es grande. Por favor, reconózcanlo todos. Todos, únanse a mí, reconozcamos este gran nombre de nuestro Dios. Reconozcamos a este gran Dios que nosotros tenemos. Él está llamando a todos a santificar el nombre de Dios. Él está escribiendo en el mismo espíritu, concepto de la primera petición del Padre nuestro, santificado sea tu nombre.
El pastor James Montgomery Boyce escribió esto: si tuviera que reformular esta primera petición, o parafrasear, digamos, esta primera petición, creo que diría: Padre nuestro que estás en el cielo, mi primer deseo es que en todo tengas preeminencia. Y aquí yo quiero preguntarte, ¿es ese tu primer deseo? Cuando tú llegas a Dios, ¿es ese tu primer deseo? Yo quiero que en todo tengas preeminencia. Quizás tú lleves meses sin pensar en Dios. Solo llegas a la iglesia, lo haces por costumbre o porque te traen tus padres. Quizás tú llegas a la iglesia y realmente no, tu corazón no se mueve a adorar a Dios, a darle gloria a Él. No vives una vida de reverencia a Él de lunes a sábado o de lunes a domingo. Vives sin tener reverencia por Dios, respeto por Dios. No lo consideras como el ser más alto, más supremo, que está en un trono y tú sometido a Él todo el tiempo. Quizá tú no pienses en Dios como deberías estar pensando en Dios. Quizás Dios no es ni tan siquiera el segundo lugar de prioridad para ti. Ni el tercero, ni el cuarto. Está relegado a allá cuando tú te acuerdes de Dios. Él no tiene el primer lugar. Esto puede, quizás, mostrarte a ti que tú no conoces a este Dios. A este Dios del que yo te estoy hablando. A este Dios que es el ser más grande, el creador de todo. Esta actitud de irreverencia hacia Dios, de no prestarle atención a Dios, de no amar a Dios por sobre todas las cosas, quizás puede decirte en este momento que tú no eres de Él, que tú no eres su hijo. Puede ser que no seas salvo. Si no santificas el nombre de Dios, si no te importa tratarlo con reverencia, con la reverencia que Él se merece, quizás, puede ser, examínate, te lo suplico. Quizás es porque estás muerto en tus pecados. Sigues apartado de Dios. Quizás es porque Cristo no es tu Salvador. Quizás es porque Él no ha transformado tu vida, tu voluntad, tu mente, tus afectos, para que le ames y le des el lugar que Él merece. Así que yo te quiero llamar a ti, que estás en este momento escuchándome. Evalúa tu vida. ¿Quieres con todo tu corazón reverenciar a Dios? ¿Amarlo por sobre todas las cosas? ¿O no te importa? Me escuchas hablar y tú dices, ¿de qué está hablando este hombre? Yo llevo mi vida sin Dios y estoy bien. No pienso en Él. Pienso más en el deporte o en las películas o en mi trabajo o en el dinero o en mis relaciones o en mis amigos que en Dios. ¿Qué me importa el Dios de quien está hablando este hombre? Si esa es la actitud de tu corazón, yo te ruego que te arrepientas. Te ruego que te arrepientas de tu pecado. De ignorar a Dios, de menospreciar a Dios, de despreciar a Dios. Arrepiéntete de tu pecado y pon tu fe en Jesús, en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Jesús en la cruz murió por todo el desprecio que hasta este momento has tenido de Dios. Jesús en la cruz murió por todo tu menosprecio a la persona de Dios, por todo tu tiempo, tu vida, ignorando a este gran Dios. Jesucristo en la cruz pagó por ese pecado. Arrepiéntete, ven a Dios y dile, Dios, yo reconozco mi pecado, yo reconozco que te he menospreciado, yo reconozco que tú no eres prioridad para mí en mi vida. Me arrepiento de mi pecado y recibo el regalo de la salvación a través de Jesús, tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados y yo confío en Él. Ven a Cristo hoy. Él es tu única esperanza.
Ya vimos en primer lugar qué significa esta petición. Santificado sea tu nombre. Ahora veamos en segundo lugar, mis amados hermanos y hermanas, por qué es importante que esta sea la primera petición de la oración que Jesús nos enseña. ¿Por qué? Porque esto es primero. Jesús dice, ustedes van a orar así, de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué santificado sea tu nombre? Hay 6 peticiones aquí. ¿Y por qué la primera tiene que ser esta? ¿Por qué la primera no es a favor de mi salud? ¿Por qué la primera no es a favor de mis finanzas? ¿Por qué la primera petición de la oración que Jesús nos enseña no tiene que ver conmigo y mis necesidades, sino con Dios y su gloria? Bueno, esto es muy importante. Esto es muy importante. Generalmente nosotros pedimos mucho en oración para nosotros, ¿no es cierto? Que seamos sanados de una enfermedad, que Dios nos provea un nuevo trabajo o un mejor trabajo, que nuestros hijos cambien, que nuestro esposo sea salvo, pues para no estar batallando con ese sufrimiento tan grande. Oramos y le pedimos a Dios, Dios ayúdame, Dios dame, Dios quítame este dolor que tengo, etcétera, 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 etcétera. Pero Jesús nos enseña a que sigamos otro camino, a que oremos diferente, con diferentes prioridades. Como dice Calvino, Juan Calvino dice, Jesús quiere que en las primeras peticiones de esta oración nos perdamos de vista nosotros mismos y busquemos la gloria de Dios. Esto es un nuevo camino, una diferente manera de orar que la que usamos regularmente. Quiero leer un párrafo de un escritor llamado Andrew Murray. Él dice, hay algo aquí que nos llama la atención de inmediato. Mientras que generalmente llevamos primero nuestras propias necesidades a Dios en oración y luego pensamos en lo que le pertenece a Dios y a sus intereses, nuestro Maestro Jesucristo invierte el orden. Primero, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Luego, danos, guíanos, líbranos. La lección es más importante de lo que pensamos. Él sigue diciendo, en la oración, la verdadera adoración a Dios Padre viene primero. Cuanto antes aprenda yo a olvidarme de mí mismo y a tener el deseo de que Él sea glorificado, más rica será la bendición que la oración me traerá. Hermano, piensa. ¿Por qué Jesucristo, al enseñarnos a orar, dijo, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? ¿Cómo vienes a Dios regularmente en oración? ¿Cómo oras? ¿Cómo oramos nosotros? Pensemos en nuestras reuniones de oración de la iglesia. Pensemos en nuestra oración pastoral, en el servicio de adoración. Pensemos en nuestra oración en familia, cuando tú te vas a dormir en la noche con tus hijos. ¿De qué oras? ¿Qué dices? ¿Cuál es tu prioridad número 1? Cito a otro hermano, A.W. Pink. Él escribió que claramente se establece el deber fundamental de la oración. El yo y todas sus necesidades deben ocupar un lugar secundario. Y al Señor se le debe conceder la preeminencia en nuestros pensamientos y súplicas. Esta petición debe tener prioridad porque la gloria del gran nombre de Dios es el fin último de todas las cosas. ¿Por qué Dios nos creó? ¿Para qué existimos? Para darle gloria a Él y disfrutar de Él para siempre, ¿no es cierto? Incluso en nuestra vida de oración. Ahora bien, yo quiero aclarar algo importante aquí, mis amados hermanos. Jesús nos enseña que la prioridad de nuestra vida de oración no pueden ser nuestras necesidades inmediatas, nuestras necesidades materiales o nuestras necesidades de salud, nuestras necesidades económicas. Esas no pueden ser nuestras prioridades en la oración. Jesús nos enseña que nuestra prioridad debe ser Dios, su gloria, su nombre, su carácter, su santidad, que Él sea reverenciado como merece, que Él sea honrado, que se le dé a Él la preeminencia, el primer lugar, que se le reconozca
como Rey del universo. Sí, Jesús está enseñándonos que releguemos nuestras peticiones personales, nuestras necesidades personales a un lugar secundario en nuestras oraciones. Pero escucha esto. Cristo nos enseña que oremos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque Él quiere bendecirnos en gran manera. Lo mejor que puede ocurrir en esta vida para mí, para mi familia, para nuestra amada iglesia, para nuestra nación, para el mundo entero, es que Dios tenga la preeminencia y Él reciba la gloria y la reverencia que Él merece. ¿No es cierto, mis amados hermanos? Eso es lo mejor que nos puede ocurrir a nosotros. En otras palabras, estamos pidiendo: Dios, que tú seas reverenciado por sobre todo, pero eso es lo que más nos conviene a nosotros. Imagina por un momento un matrimonio en el cual el esposo y la esposa viven su vida dando a Dios el primer lugar en todo. Imagina por un momento eso. En un conflicto, ellos quieren darle la gloria a Dios. Dios tiene el primer lugar. En una diferencia, ellos quieren honrar a Dios. Dios tiene el primer lugar del matrimonio. Él es el que manda. El esposo y la esposa no están peleando entonces por deseos que tienen en su corazón y adivinando en su pelea quién es más fuerte, quién se sale con la suya, porque ambos quieren que Dios sea honrado. Imagínate un hogar en el cual todos los miembros de la familia le dan gloria a Dios, le dan la preeminencia a Dios, el lugar que a Dios le corresponde. Todos se levantan en la mañana y dicen: yo quiero hoy someterme a Cristo porque Él es el Rey. Yo quiero darle mi vida en sacrificio vivo, como dice Pablo en los Romanos. Imagínate un hogar donde los hijos quieren honrar a Dios sobre todas las cosas. Ellos siempre quieren obedecer la palabra de Dios porque respetan a Dios, tienen reverencia por Dios. Ahora, traslademos nuestra imaginación de la familia, del hogar al trabajo, al lugar de trabajo. Imagínate un trabajo donde el jefe siempre esté diciendo: yo quiero que Dios sea honrado con cada decisión aquí. Donde el jefe no esté buscando siempre y sobre todas las cosas la ganancia económica, sino que esté honrando a Dios en cómo trata a sus empleados, en cómo maneja su negocio, en cómo habla con los demás, en cómo delega sus tareas. Imagínate que en ese trabajo todos los compañeros estén buscando la gloria de Dios y que Dios tenga el primer lugar siempre en cómo hablan, en la música que escuchan, si se permite, ahí en el ambiente de trabajo, en cómo manejan sus horarios, en trabajar con excelencia, porque Dios tiene que recibir lo mejor. Él es el Rey. Ahora, imaginémonos un gobierno en el que los líderes de una nación siempre estén pensando cómo honrar a Dios, cómo glorificar a Dios, con sus leyes, con el ejercer la justicia, cómo honrar a Dios a través del buen trato a los ciudadanos, cómo honrar a Dios y darle la prioridad que Él merece manejando bien los recursos del pueblo. Imagínate esa nación, imagínate una iglesia donde los pastores no estén peleando por ser grandes, hombres reconocidos, famosos, sino que estén cada día levantándose en la mañana, doblando sus rodillas y diciéndole: Dios, tú eres el Rey, tú eres el Señor de todo, la iglesia es tuya, que en mi vida tú tengas la preeminencia. Que en mi vida tú tengas el primer lugar. Yo quiero darte reverencia a ti en todo. Imagínate los miembros de esa iglesia, todos juntos, en lugar de estar peleando por pequeñeces o quizá cosas importantes, pero de manera pecaminosa, están dándole la prioridad a Dios en sus vidas, en el manejo de sus finanzas, en el trato a los demás, en cómo resuelven sus conflictos. Hermanos, un hogar así, un matrimonio así,
una iglesia así, un lugar de trabajo así, un país así, sería la gloria. Habría paz, armonía, gozo, relaciones, sí, con conflictos, pero esos conflictos se resolverían de una manera que agradara a Dios. Hermanos, cuando pedimos a Dios, santificado sea tu nombre, estamos pidiendo lo mejor para nosotros también. Nuevamente cito a Juan Calvino, él dice, es una gran ventaja para nosotros que Dios reine y que reciba el honor que se le debe. No es poco honor que se nos hace cuando Dios nos manda que pidamos por el avance de su gloria. Así es, mis amados hermanos y hermanas. Cuando el nombre de Dios es santificado, nosotros salimos beneficiados de maneras que ni lo imaginamos. Veamos en tercer y último lugar, mis amados hermanos, de qué manera nos aplica esta petición en nuestro día a día. ¿De qué manera? Tengo 3 aplicaciones para terminar. Primera, mañana es lunes en la mañana. Jesús me enseña a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mañana es lunes, me levanto en la mañana. ¿Qué? ¿Y eso qué? Y esa petición que Jesús me enseña, ¿cómo impacta mi día, mi semana, el mes, el año? 3 aplicaciones. En primer lugar, demos prioridad a lo más importante en nuestras oraciones. Demos prioridad a lo más importante en nuestras oraciones. Amados hermanos, no es pecado orar para que Dios nos sane. No es pecado orar para que Dios nos saque de alguna situación difícil, como Pablo oró 3 veces a Dios que le quitara el aguijón de su carne y Dios le dijo, bástate mi gracia. No es pecado pedir que Dios nos libre de una enfermedad a nosotros o a nuestra familia. No es pecado pedir a Dios que Dios nos dé un mejor trabajo o un trabajo si no tenemos. No es pecado pedir a Dios que Dios nos permita tener un auto confiable en el que podamos transportar a nuestra familia. No es pecado. Pero esas no deberían ser nuestras prioridades en oración delante de Dios. Iglesia, no es pecado, pero esas no deberían ser nuestras prioridades delante de Dios en oración. En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? Sí, podemos pedir a Dios que nuestra situación mejore, que nos saque de algún problema, de alguna situación difícil. Pero eso no es lo que más deberíamos estar pidiendo a Dios. Eso no es lo primero que deberíamos estar pidiendo a Dios en nuestro tiempo de oración. Nuestra prioridad al orar, como en todo, es que Dios reciba la gloria. Nuestra prioridad es que Dios sea reverenciado sobre todo. Nuestra prioridad debería ser exaltar a Dios a través de nuestra oración, que Dios reciba el honor que Él merece. Eso deberíamos estar pidiéndolo todos los días. Pastor James Montgomery Boyce, que lo cité hace un momento, escribe lo siguiente: debemos aprender a comenzar nuestras oraciones con pensamientos sobre el honor de Dios y el avance de sus propósitos en la tierra. Hermanos, Dios tiene propósitos que van mucho más allá de nuestras vidas, de nuestros pequeños mundos. Pidámosle a Dios que no importa cómo vaya nuestro mundo, Él sea el primero. Él sea preeminente, Él sea glorificado, Él sea exaltado sobre todo. Fíjate cómo empieza la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y mira cómo termina. Versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En otras palabras, Jesús nos enseña a empezar orando para que Dios reciba la gloria, terminar orando para que Dios reciba la gloria. Sí, debemos buscar en nuestras oraciones que un temor de Dios cubra la tierra, que nosotros, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros vecinos, le den a Dios el lugar que Él merece, que a Él le corresponde. Aún en el día a día, aún en lo cotidiano de la vida. Que las personas honren a Dios, que las personas no olviden a Dios durante todo un año y solo se acuerden de Él, ya sea
en Pascua o en Navidad. No. Pidámosle a Dios que la gente piense en Él, se acerque a Él, le ame a Él, se rinda a Él, lo respeten. Debemos pedir a Dios que Él haga que nadie lo menosprecie, que Él haga que todos lo honren. Esa es la petición. Santificado sea tu nombre. Señor, que nadie te menosprecie, que nadie te tenga en segundo lugar en sus vidas, que nadie te desprecie, que nadie te haga a un lado. Convence a los agnósticos que tú eres real, que tú existes y hay suficientes evidencias en el mundo para saberlo. Convence a los ateos para que ellos reconozcan tu glorioso nombre. Convence a los cristianos ateos, aquellos que se dicen cristianos pero no piensan nunca en Dios. Mañana cuando te despiertes, recuerda, mi Padre que está en los cielos quiere que yo me acerque al trono de la gracia. Y mañana que te despiertes, recuerda cuando estés orando, que Cristo quiere que tu prioridad sea orar para que el nombre de Dios sea honrado y para que Dios reciba lo que merece. En nuestra oración, en las reuniones de oración de la iglesia, en las medias vigilias, algunos viernes en la noche, en la oración pastoral los domingos, en las oraciones que hagamos al Señor en nuestra congregación, pidámosle que Él sea hecho el primer lugar, primero sobre todo, en la vida de todos. En segundo lugar, segunda aplicación. Primera aplicación, dijimos, mis amados hermanos, demos prioridad a lo más importante en nuestras oraciones. Segundo lugar, cree a Dios y cree a su palabra. Segunda aplicación, cree a Dios y cree su palabra. Hermanos, Dios es honrado cuando su pueblo confía en Él. Dios es deshonrado cuando su pueblo no confía en Él. Dios es honrado cuando su pueblo cree en sus promesas. Dios es deshonrado cuando su pueblo, su iglesia, tiene incredulidad hacia Dios y hacia su palabra y hacia sus promesas. Dios es honrado cuando su palabra es respetada, cuando su palabra es puesta en alto. Dios es honrado cuando su palabra es obedecida sobre todo. Pero Dios es deshonrado cuando su palabra no es creída. Dios es deshonrado cuando cambiamos su palabra por nuestras opiniones. Cuando cambiamos su palabra y no la obedecemos por nuestros deseos. Como les he contado antes, uno de los presidentes de Estados Unidos, Thomas Jefferson, tomó una tijera. Si no me equivoco, es Thomas Jefferson. Pudo haber sido otro de los presidentes antiguos de Estados Unidos. Este hombre tomó una tijera y cortó en su Biblia todas las partes que no le gustaban de la palabra de Dios. Hermano, eso deshonra a Dios. Es como que tú estés editando a Dios. Esto no le da la reverencia que Él merece. Esto no le da la gloria que Él merece. Esto no le da el primer lugar porque le estoy diciendo, Dios, algunas cosas que tú dijiste también, otras no me gustan. Eso es blasfemia contra Dios. Eso es blasfemia contra Dios. Cito de nuevo a Juan Calvino que dice, la mayor deshonra que se le puede hacer a Dios es la incredulidad y el desprecio de su palabra. En la palabra de Dios, Él se presenta como alguien que está totalmente unido a su palabra. En el Salmo 19 y en el Salmo 119 nosotros leemos que toda la palabra de Dios es verdad, que toda la palabra de Dios es pura. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios viene de Dios y como en Dios no hay maldad, en Dios no hay error, en su palabra tampoco hay error. Entonces, su palabra destila de su carácter, viene de su carácter, su palabra desciende de Dios mismo. Entonces, si irrespetamos su palabra, si no obedecemos su palabra, si evitamos su palabra, si nos gustan unas partes y otras no, entonces no lo estamos respetando a Él. Hagamos morir la incredulidad en nosotros, mis amados hermanos. Que en nuestros corazones no haya ni un ápice de incredulidad en Dios, en sus promesas y en su palabra. Te pongo un ejemplo. Cuando tú lees
En Filipenses 4, por nada estéis afanosos. Y tú dices, pero es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Tú estás mostrando incredulidad. Cree a Dios, crea su palabra. Tercera aplicación, ora siempre por la iglesia, sus pastores y miembros. Hermanos, Dios puede ser deshonrado por una iglesia que no es santa. Dios es deshonrado cuando una iglesia no respeta su palabra, no obedece a su palabra, no da buen testimonio de su gracia y de su amor. Pablo cita Isaías 52:5 en Romanos. En Romanos él está hablando a los judíos, Romanos capítulo 2, versículo 24. Y Pablo dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo le dice a los judíos, citando Isaías 52, que el nombre de Dios es blasfemado por los gentiles, por los que no son parte del pueblo de Israel, por causa de las actitudes, las acciones, el comportamiento, la vida del pueblo de Israel. Cuando los gentiles, los que no eran parte del pueblo de Israel, miraban a Israel como una nación, observaban el pecado en esta nación, observaban la idolatría en esta nación, la maldad del pueblo, ellos blasfemaban el nombre de Dios. Escucha esto, Israel fue culpable de que otros hablaran mal de Dios. Israel fue culpable de que otros no santificaran el nombre de Dios. Israel fue culpable, mi amado hermano, de que otras naciones miraran al cielo y dijeran, el Dios de esta gente es un inútil porque Él les da leyes y ellos no las cumplen. Ellos ignoran esas leyes todo el día. Nosotros somos más fieles a nuestros dioses que ellos a su Dios. Esa es una triste y terrible acusación. Hoy en día muchos blasfeman el nombre de Dios por iglesias que abrazan el pecado. Muchos blasfeman el nombre de Dios por pastores que deshonran a Dios con su conducta, con su maldad, con su pecado. Muchos blasfeman el nombre de Dios por miembros de las iglesias que viven como si Dios no existiera. Hermanos, oremos. Oremos por nuestra iglesia, oremos por nuestros pastores. Digamos, Dios, guarda Palabra de Vida, guarda a nuestras iglesias hermanas como Providence Road de Miami, como otras iglesias que nosotros conocemos y que amamos y que son iglesias hermanas. Protege a nuestras iglesias, protege a nuestros miembros, protege a nuestros pastores de dar mal testimonio de ti, de hacer que otros blasfemen tu nombre. Que la gente no creyente mire nuestras vidas y digan, qué gran Dios el que esta gente adora. Esta gente de verdad ha sido cambiada, de verdad son diferentes. Ellos hacen negocios de manera diferente, ellos hablan de manera diferente, ellos tratan a sus compañeros en el trabajo de manera diferente. Qué gran obra ha hecho su Dios en su vida. En Mateo 5, Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿no es cierto? Y en el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el punto, que las demás personas los miren y digan, es un gran Dios el que esta gente tiene. Oremos por nuestra iglesia, oremos por nuestras iglesias hermanas, oremos por nuestros pastores, oremos unos por otros los miembros de la iglesia para que Dios no nos deje dar un testimonio a los no creyentes, al punto que los no creyentes hablen mal de Dios por nuestro comportamiento, por nuestra vida. Oremos, hermanos, todos los días que Dios nos guarde del pecado, que nos mantenga fieles a Él, caminando en fidelidad a Él. Qué horrible será el día cuando gente hable mal de Dios por nosotros. Pidamos a Dios que nadie hable mal de Él por nuestro testimonio, que Él produzca en nosotros un fruto, que cuando los demás lo vean, den gloria a su nombre, den reverencia a Él y le quieran conocer, porque así como nos ha cambiado a nosotros, ellos quieren que Dios también nos cambie. Amado hermano,
¿Cuáles son tus peticiones más frecuentes delante de Dios? ¿Cuál es tu prioridad en la oración? Jesús nos enseña a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a orar. Amado Dios, venimos delante de tu presencia y queremos pedirte como Jesús nos enseña. Santificado sea tu nombre. Señor, que en nuestro hogar, empezando por nosotros mismos, que en nuestra familia extendida, padres, madres, hermanos, hermanas, tíos, hijos, esposos, esposas, aquellos que no te conocen, lleguen a conocer a Cristo, Señor, y empiecen a vivir su vida de una manera que te honre a ti. Empiecen a poner tu glorioso nombre en primer lugar en sus vidas. Señor, que nosotros y los que nos rodean te reverenciemos a ti. Que nuestros gobernantes tengan reverencia de ti, Señor. Pongan leyes que te glorifiquen a ti. Leyes que no te ignoren a ti, Señor. Padre, haz por tu pura gracia que nuestra amada iglesia Palabra de Vida, que no haya ninguna persona, ningún miembro, ningún pastor que te menosprecie, Señor, que te desprecie a ti. Dios eterno, cambia nuestras prioridades en la oración y permítenos ser creyentes que oren antes de salir de algún problema, antes de orar por eso, que oremos. Que tú seas reverenciado y que a ti se te dé en todo el primer lugar que mereces. Señor, pedimos estas cosas y te decimos como los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Todo para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.